Bien, el audio también se escucha bien nomás, ¿no? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Vamos a completar. Hablamos de las fases fisiológicas de la absorción. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto de cómo el proceso mismo de la digestión tenía pues una fase química en la cual ingresaban una serie de enzimas proteolíticas, hidrolasas, y que eran responsables justamente del proceso químico de la digestión. Pero posteriormente también tiene que haber una aplicación, digamos, tanto anatómica o la actividad anatómica del sistema digestivo para producir finalmente la absorción de estos nutrientes. ¿Ya? De eso se trata esta clase. Recuerden que normalmente, una vez que se ha producido la ingestión de alimentos, ¿ya? Eso aplica un volumen más o menos entre 1500 y 2000 de alimentos, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad total de líquido que se absorbe en el intestino es más o menos esa cantidad de 1,5 litros, más las secreciones gastrointestinales, que en su totalidad pueden llegar a ser a cerca de 7 litros. Es decir, en total, en el sistema digestivo, va a haber un ingreso aproximadamente entre 8 y 9 litros en total, ¿no? Salvo el 1,5 litros que es ingerido, el resto del líquido se va a absorber en el intestino delgado y tan solamente 1,5 litros pueden atravesar la válvula ileocecal en dirección al colon, ¿no? Entonces, de esta manera, fíjense ustedes la capacidad de reabsorción tanto de líquidos como de secreciones gastrointestinales, justamente se producen para evitar de que haya una pérdida masiva. Entonces, fíjense ustedes que del total de 8 a 9 litros, tan solamente van a atravesar la válvula ileocecal 1,5 litros, ¿no? Las cuales se van a dirigir al colon y donde se va a producir también una mayor tasa de absorción tanto de agua como de electrolitos. ¿Qué pasa en una situación donde hay una enfermedad diarreica aguda? Justamente en una enfermedad diarreica aguda se va a perder esta capacidad de reabsorción porque las células absortivas, que son los enterocitos, van a ser reemplazados por formas jóvenes, las cuales no tienen esa capacidad y esa alta tasa de reabsorción que normalmente lo hace una célula madura. Pero ¿cómo es posible que tremenda cantidad de líquidos pueda ser absorbido en la superficie gastrointestinal? Lo que pasa es que la distribución anatómica de las vellosidades que están en la mucosa intestinal se han dispuesto de tal manera que permitan de que se aumente la superficie de absorción en casi hasta 1000 veces la superficie total del intestino. Recuerden, normalmente nosotros tenemos entre 5 y 7 metros de intestino, ¿ya? Pero como vamos a ver a continuación, esta puede extenderse hasta casi 1000 veces su superficie de absorción. Lo que pasa es que las vellosidades del intestino delgado son muy importantes y estas se van a proyectar incluso hasta la válvula ileocecal. Se van a proyectar más o menos 1 milímetro desde la superficie, miren, desde la superficie de la mucosa, ¿ya? Hacen que el área de absorción empiece a aumentar, miren. Estas vellosidades son las responsables de que aumente el área de absorción hasta 10 veces más de su superficie o su longitud normal. Progresivamente encontramos también en el interior de los intestinos algunos pliegues circulares a lo largo del intestino delgado, del duodeno y yeyuno, los cuales también van a ser importantes para producir una mayor superficie de absorción. Miren, cada célula epitelial de la vellosidad intestinal, además de esto, tiene un borde en cepillo,
que en realidad son cilios, ¿no? Cada cepillo, cada borde en cepillo va a tener más o menos, en promedio, más de 1000 microvellosidades. Cada microvellosidad va a tener un nanómetro de longitud, ¿ok? Entonces, la combinación de los pliegues de Kerckring y las microvellosidades pueden aumentar la superficie de absorción de la mucosa casi hasta 1000 veces, es decir, hasta 250 metros cuadrados de superficie, ¿no? Miren la cantidad enorme que es debido finalmente a los pliegues de Kerckring y a las microvellosidades que están en los enterocitos. ¿Qué sucede en estas microvellosidades? Estas microvellosidades van a tener también un soporte funcional, ¿ya? Donde se observa la presencia de un sistema vascular tanto arterial como venoso, el cual está en la membrana basal y es el que es la superficie de exposición a la mayor parte de alimentos, ¿no? También tiene un sistema linfático, ¿ok? En un corte transversal, aquí vemos el borde en cepillo, la membrana basal, ¿sí? Recuerden que esta parte es la parte externa, la que se va a encargar de esta parte externa, la cual se va a encargar de estar en contacto con los alimentos e iniciar el proceso de la absorción. Desde el cuerpo celular, desde el citoplasma de la célula, se van a proyectar estas microvellosidades que van a contener filamentos de actina que van a producir un movimiento continuo de las microvellosidades. Como vemos acá, este es el borde en cepillo y debajo de ella va a existir las llamadas vesículas pinocíticas pequeñas, que en realidad estas vesículas pinocíticas son imaginaciones de la membrana del enterocito que van a empezar a formar vesículas de los líquidos y los nutrientes absorbidos, los cuales han sido atrapados en las microvellosidades del borde en cepillo. En el intestino delgado, una vez que han pasado los alimentos, ya, el intestino delgado produce una absorción diaria, cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 gramos o más de grasa, 50 hasta 100 gramos de aminoácidos y iones, y de 7 a 8 litros de agua es lo que normalmente el intestino absorbe por día. Pero su capacidad normal puede aumentar y puede ser superior a estas cifras basales. Por ejemplo, puede absorber varios kilogramos de hidratos de carbono. Hasta 500 gramos de grasa puede subir su absorción y de 500 a 300 gramos de proteína. Casi 20 o más litros de agua también al día son importantes absorbidos por el intestino. Gracias a este precepto es que durante una deshidratación, lo más importante, causada por diarrea, lo más importante es reponer estas pérdidas por vía oral o por vía enteral. Posterior a esto, en el intestino grueso, en el intestino grueso, ¿sí? En esta parte ya más, una vez que ha atravesado la válvula ileocecal, prácticamente la absorción de nutrientes es pobre, pero es alta en la reabsorción de agua y de iones, electrolitos sobre todo. Con lo cual, el líquido que pasa al colon generalmente se vuelve más denso y empieza a compactarse. Si hemos visto nosotros, pues, el intestino normalmente puede absorber hasta 7 litros, pero en cuestiones extremas puede absorber hasta más de 20 litros de agua. ¿Cómo se hace esto? Generalmente la absorción de agua es por ósmosis. Se hace por absorción isosmótica. Solamente el agua, cuando se va a producir la absorción, se transporta a través de la membrana intestinal por difusión, ¿ya? Pero cuando el quimo está bastante diluido, el paso del agua a través de la mucosa hacia los vasos sanguíneos
de las vellosidades ocurre en su totalidad por ósmosis. De ahí el agua puede dirigirse desde el plasma nuevamente al quimo, sobre todo cuando la solución que alcanza el duodeno desde el estómago es hiperosmótica. Cuando es hiperosmótica, entonces empieza a diluirse el contenido intestinal. En minutos, por lo tanto, se va a transferir por ósmosis la mayor cantidad de agua para que el quimo se haga isosmótico con el plasma y de esta manera pueda ser absorbido en su totalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una sobrecarga de eh, solutos en el intestino, usualmente lo que pasa es que el agua por osmosis debe salir para diluir y generar un estado isosmótico normal entre el plasma y el contenido intestinal. Un minutito. De agua se hace por el mecanismo de osmosis, sino que juega un papel fundamental en diluir los estados de hiperosmóticos que puede haber en el intestino. ¿Qué pasa con la absorción de iones? Normalmente el sodio es transportado activamente a través de la membrana intestinal, como hemos visto en la clase anterior, y además es parte de las secreciones intestinales, ya que cada día se van a secretar entre 20 a 30 gramos de sodio. Una persona normal ingiere de 5 a 8 gramos de sodio por día. Entonces, si perdiéramos esta cantidad, no podríamos recuperar esto en un solo día, ¿no? En el intestino delgado, por lo tanto, se tiene que absorber entre 25 y 35 gramos de sodio diarios. Y una vez reabsorbidos, el sodio excretado por las heces debe ser inferior a 0,5% del contenido intestinal. Recuerden que el sodio va a utilizar sus cotransportadores para absorber glucosa y también absorber los aminoácidos, que es lo que hemos visto en la clase anterior. ¿Listo? ¿Cómo es el papel del sodio durante la absorción? Lo que pasa es que el motor de la absorción del sodio es el transporte activo de este ion desde el interior de las células, como estamos viendo a continuación, de las células epiteliales, ¿no? A través de las paredes basal y lateral. Esta es la parte basal y esta es la parte lateral. Como ustedes están viendo, este enterocito, esta es la luz intestinal, esta es la parte basal. Miren, aquí es importante, ya que el sodio va a ingresar junto con los aminoácidos, el cotransportador sodio-aminoácido va a generar el ingreso del aminoácido al enterocito, ¿ya? De la luz intestinal, aquí están los alimentos, aquí están los alimentos. Una vez captados los aminoácidos, se une al sodio y va por ese cotransportador, va a ser ingresado al interior del citoplasma del enterocito. Cuando también hay glucosa en el líquido intestinal, se une a la bomba de sodio, al cotransportador de sodio-glucosa y también ingresa la glucosa al citoplasma del enterocito. También el sodio puede intercambiarse para evitar la sobrecarga hiperosmótica, se intercambia con los iones hidrogeniones, ¿ya? Y
por su lado el bicarbonato con el cloro, como hemos visto en la anterior clase, y entonces la unión de esto va a generar la formación de agua, ¿no? La formación de agua. Obviamente el agua después ingresa por ósmosis directamente para mantener un estado isosmótico. Cuando ya los nutrientes han sido ingresados al citoplasma, de ahí van a pasar al líquido intestinal, ¿ya? Y de ahí van a ser absorbidos hacia la circulación. Estos procesos necesitan energía, lo cual es suministrado por el ATP en las células enterales. Los iones cloro normalmente van a ser arrastrados por cambios de concentración por los iones sodio, produciendo el famoso cloruro de sodio. Por lo tanto, el transporte activo de sodio se realiza a través del borde en cepillo. El transporte activo de sodio permite también reducir la concentración de sodio a menos de 50 miliequivalentes por litro en el citoplasma, porque como si no sería una célula hiperosmótica, ¿no? Y podría estallar, ¿no? Pero también son eliminados a través de las membranas vasolaterales de las células, ¿no? Asimismo, el sodio se va a mover a favor del gradiente electroquímico. Obviamente hay mayor concentración en el extra que en el intracelular, en el citoplasma de las células. Y normalmente siempre se encuentra en altas concentraciones y desde la formación del quimo. Recuerden que la concentración de sodio en el quimo puede ser hasta de 142 miligramos por litro. El sodio, por lo tanto, es el principal cotransportador de proteínas, de glucosa, de aminoácidos y de hidrógeno, ¿ya? Pero en general, lo que más genera es una absorción de glucosa y aminoácidos. ¿Por qué? Porque también se va a activar la bomba sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. Acá está bien el cotransportador sodio-aminoácido, sodio-glucosa, el intercambiador sodio-hidrógeno. Y en la membrana vascular se encuentran la bomba sodio-potasio ATPasa. La ósmosis del agua se produce hacia las vías transcelulares y paracelulares y se va a producir a través de las uniones estrechas. Esta es la llamada permeabilidad paracelular. La permeabilidad transcelular se debe al gradiente osmótico creado por la elevada concentración de iones en el espacio paracelular. Entre los bordes apicales de las células epiteliales, esos se considera la vía paracelular. En cambio, en el interior de la propia célula, esa se considera la vía transcelular. ¿Qué hormonas podrían afectar también eh, la presencia de, o alterarían la ósmosis del agua o las concentraciones del sodio? Una de las hormonas que normalmente también tiene que ver con este proceso es la aldosterona. ¿Listo? La aldosterona es una de las hormonas que va a potenciar la absorción de sodio. Recuerden que la aldosterona reabsorbe el sodio y si al sodio quien le sigue es el agua, ¿no? Normalmente la aldosterona tiene un tiempo de vida de 1 a 3 horas. También estimula enzimas y mecanismos de transporte que intervienen en la absorción de sodio en el epitelio intestinal. Entonces, si absorbe el sodio, también va a absorber cloro y también va a absorber agua y otras sustancias adicionales. Pero ¿cuál es su efecto en el colon? En el colon, en cambio, se va a producir una pérdida casi nula del cloruro de sodio.
debido a la acción de la aldosterona. Y como no se pierde cloruro de sodio, obviamente la pérdida de agua es pobre, ¿ya? La pérdida de agua es pobre. Por lo tanto, el efecto de la aldosterona es que es una de las principales hormonas que va a actuar sobre el tubo digestivo, con el objetivo de conservar las concentraciones adecuadas de cloruro de sodio, y a este le va a seguir los niveles adecuados de agua, de reabsorción de agua por ósmosis. ¿Cómo se produce la absorción de iones cloro en el intestino delgado? En las primeras porciones del intestino delgado, normalmente los iones cloro tienen una reabsorción rápida y luego suceden por difusión. En cambio, la absorción de iones sodio no se produce por la carga eléctrica negativa en el quimo y una carga positiva en los espacios paracelulares. El cloro, por lo tanto, pasa a favor del gradiente eléctrico con el sodio y el cloro sale por los canales de cloruro en la membrana vasolateral, condicionando un recambio de iones cloro en forma constante. El cloro absorbido a nivel del hilo en el intestino grueso pasa por un intercambiador de cloruro bicarbonato en la membrana en borde en cepillo, y de esta manera se reabsorbe completamente el cloro. ¿Qué pasa ahora con la reabsorción de los iones bicarbonato? Recuerden que bicarbonato te encontramos nosotros en el quimo y encontramos en las secreciones eh, del jugo pancreático, ¿no? Es donde hay bastante producción. Lo que pasa también que en las primeras porciones del intestino delgado se va a producir una absorción activa de iones bicarbonato, ¿ok? Y luego que se ha producido la absorción de iones bicarbonato, en el intestino, cuando se va a empezar a iniciar la absorción de iones sodio, el sodio se va a intercambiar con los iones hidrógeno, y los hidrogeniones se van a combinar con el bicarbonato. Esta combinación genera ácido carbónico y por la anidasa carbónica va a disociarla en agua y en anhídrido carbónico. El agua permanece en una concentración adecuada para formar parte del quimo. En cambio, el anhídrido carbónico posteriormente pasa a la sangre para ser eliminado a través de los pulmones. ¿Qué pasa con las secreciones de iones bicarbonato y absorción de los iones cloruro en el hilio en el intestino? Eso ya estamos más abajo. Lo que pasa es que las células epiteliales que están en la superficie de las vellosidades del hilo en el intestino delgado van a tener una capacidad especial porque eh, van a secretar iones bicarbonato y los van a intercambiar por los iones cloro. Ojo, esta peculiaridad surge en las células epiteliales tanto de las vellosidades del hilo y del intestino grueso. Ellos van a intercambiar bicarbonato por cloro. Esta propiedad permite que el bicarbonato pueda hacer su acción de tamponar o bajar la acidez del contenido intestinal. ¿Por qué en el intestino grueso, entonces, por lo tanto, o por qué se va a producir sustancias ácidas? Lo que pasa es que esas sustancias, los ácidos, normalmente son formados por las bacterias en el intestino grueso. Por eso es que en muchas circunstancias, como las diarreas pueden causar eritema
eritema perineal. ¿Por qué? Porque esas diarreas pueden tener alto contenido de ácidos que superan la producción de bicarbonato. Pero nuevamente repetimos, en esas infecciones realmente bacterianas, porque estas sustancias son ácidas, son producidas por las bacterias. ¿Qué pasa en situaciones extremas donde existe una infección diarreica? Y como les mencionaba, cuando hay una infección diarreica, las células maduras encargadas de la absorción generalmente son eliminadas y son reemplazadas por células epiteliales inmaduras que conforman las nuevas células epiteliales. Progresivamente la membrana basal van a migrar a la superficie luminal del intestino, ¿ya? Desde la profundidad de los espacios de los pliegues del epitelio intestinal. Como ya salen a la circulación, estas células normalmente pueden secretar cloruro de sodio y agua hacia la luz intestinal. Posteriormente, esta secreción se puede reabsorber por las células epiteliales maduras, por lo que van a permitir que se aporte una solución acuosa. De esta manera, se facilita la absorción intestinal de los productos que ya están digeridos. Una de estas enfermedades que altera y que ha cambiado el rumbo de la fisiología gastrointestinal fue lo que sucedió el año 1993, 92-93, cuando el Perú también fue sometido a una epidemia de cólera. El cólera es una enfermedad diarreica aguda que se nos fue también importada, es causada por el famoso Vibrio cólera. Pero la enfermedad diarreica no se produce por la infección bacteriana, sino por la toxina que produce este agente bacteriano. La toxina del Vibrio cólera y también asociada a otras bacterias son responsables de aumentar o estimular la secreción de las células de las criptas epiteliales de manera intensa. ¿Qué cosas secretan? Cloruro de sodio y agua hacia la luz intestinal, como habíamos detallado. Pero la gran producción, por efecto de la toxina, que aumenta la producción de AMP cíclico y del cloruro, y al cloruro le sigue el sodio, entonces producía una diarrea de tipo acuosa. Gracias a esta sobreestimulación de la pérdida de iones cloruro y sodio, podíamos perder hasta 5 a 10 litros de agua y sales al día en forma de diarrea. Esto originaba deshidratación severa y pasados el primero o quinto día, los pacientes empezaban a fallecer. ¿Debido a qué? Debido a una insuficiencia renal, por pérdida de líquidos, shock hipovolémico y deshidratación severa, debido a las grandes cantidades de pérdidas que se tenía por las diarreas, ¿no? Yo recuerdo ese año 93, todavía era estudiante de medicina, estaba en tercer año de estudiante de medicina, y las camas en Arequipa, era tan la cantidad de diarrea que generalmente el paciente ya no controlaba los esfínteres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En el centro de la cama se empezaron a soldar unos bacines de metal y se les adosaba unos tubos de desagüe, ¿no? Y esos eran conectados directamente a las letrinas y de verdad que era también una situación bastante penosa y de guerra. También puede haber una secreción extrema de iones cloruro y sodio y agua por el epitelio del intestino grueso. También, no solamente en el intestino delgado,
sino en el intestino grueso. Lo mismo pasaba en el intestino grueso por la entrada de la subunidad de la toxina del cólera, estima la formación excesiva del AMP cíclico. Este abría los canales de cloruro y permitía la salida rápida de iones cloruro a las criptas. Activaba una bomba de sodio, el cual bombeaba hacia las criptas para acompañar al cloruro. Esta cantidad adicional favorecía la osmosis del agua de la sangre de manera rápida, con el consiguiente aumento de la secreción diarreica de forma extrema. Esta enfermedad causaba una rápida deshidratación. ¿Cuál era el tratamiento? Había que administrar el mismo volumen de la pérdida con una solución que contenga cloruro de sodio, la cual compensaba las pérdidas por las heces. En el caso de los iones, la absorción activa de calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato eran necesarias para su absorción, sobre todo los iones calcio, los cuales pasan a la sangre de manera activa desde la porción del duodeno. Por lo tanto, la absorción es controlada, es controlada para cubrir las necesidades diarias orgánicas. ¿Quién regula la absorción del calcio? Es la hormona paratiroidea, que va a activar la vitamina D, y la vitamina D a nivel intestinal es el que va a estimular la absorción de calcio. Los iones hierro se van a absorber normalmente en el intestino delgado, en todo el intestino delgado. Y los iones potasio, magnesio y fosfatos se absorben también en la mucosa intestinal. Para finalizar, la absorción de nutrientes termina finalmente en la mínima expresión, que es la glucosa. Normalmente los hidratos de carbono son absorbidos como monosacáridos, como la glucosa. El más abundante de los monosacáridos absorbidos es la glucosa. Representa más o menos el 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. La glucosa es el producto final de la digestión de los hidratos de carbono más abundantes, que proviene de los almidones. Y también existe un 20% de galactosa y fructosa que son absorbidos de esta manera. Como habíamos mencionado, la glucosa se va a transportar por un mecanismo de cotransporte. Usualmente con el transporte activo de sodio, ¿no? El transporte activo de iones sodio cruza primero la membrana vasolateral de las células del intestino y pasan al líquido intersticial, que esto provoca un descenso de la concentración intracelular de este ion. En la segunda fase, esta reducción induce el paso del sodio de la luz intestinal, ya que hay un desequilibrio de concentraciones, y que hace que ingrese hacia el interior de la célula epitelial, la que se encuentra su cotransportador en el borde del cepillo, y genera el transporte o la activación de ese cotransportador. Luego de eso ya viene el transporte activo secundario, que se hace con la bomba sodio-potasio ATPase. Por lo tanto, el transporte activo del sodio proporciona la fuerza necesaria para el desplazamiento de la glucosa desde la membrana. ¿Qué pasa con las proteínas péptidos y tripéptidos? Las proteínas, una vez digeridas, se absorben a través de las membranas luminales en las células epiteliales intestinales. Se absorben en forma de dipéptidos, tripéptidos y algunos aminoácidos libres. Pero también utiliza el mecanismo de cotransporte de sodio. Cuando un sodio entra en la célula a favor del gradiente electroquímico, arrastra consigo al aminoácido o al péptido.
Muy bien. ¿Qué pasa con la absorción de las grasas? Ya hemos visto que primero se produce la emulsificación de la grasa y después viene la hidrólisis de las grasas, ¿no? El proceso de la hidrólisis de la grasa genera monoglicéridos y ácidos grasos, que son el resultado final de la digestión. Estos se disuelven en su porción lipídica central, produciendo las micelas biliares. De esta manera, los monoglicéridos y los ácidos grasos se van a transportar hacia la superficie de las microvellosidades del borde en cepillo de la célula intestinal, penetrando en las hendiduras de las microvellosidades, cuando esas se van a mover y se van a agitar. Cuando son abundantes, la grasa absorbida puede ser hasta 97%. En casos bajos puede ser solamente 40-50%. Hay absorción en el intestino grueso, como ya lo habíamos mencionado. Realmente hay una absorción más de electrolitos y agua, debido a que se va a producir la formación de las heces. Cada día, fíjense ustedes, pasan de cerca de 1,5 litros de quimo por la válvula ileocecal del intestino grueso. Esa válvula ileocecal regula, digamos, el pasaje de este líquido intestinal. Posterior a esto, el agua y los electrolitos procedentes de la válvula ileocecal empiezan a ser absorbidos en el colon. ¿Okay? Si normalmente hemos visto que son 1,5 litros de líquido intestinal que pasa a la válvula ileocecal, pero las deposiciones generalmente no son más de 100 mililitros de líquido. Esto significa que el líquido intestinal debe ser absorbido casi en su totalidad, incluyendo iones, de 1 a 5 miliequivalentes de sodio y cloro, que van a ser pobremente eliminados. Es decir, tanto el cloruro de sodio como el agua van a ser absorbidos en su totalidad, y una cantidad tan mínima de 1 a 5 miliequivalentes de cloruro de sodio son eliminados a través de las heces. Casi toda la absorción en el intestino grueso de cloruro de sodio y de agua se va a producir en la mitad proximal del colon. En caso de una enfermedad diarreica, una diarrea aguda, donde pueden llegar hasta 7 a 8 litros de líquido a la válvula ileocecal, el intestino grueso puede absorber esa cantidad total de líquidos y electrolitos al día. Pero cuando se supera esta capacidad de reabsorción, que es hasta 8 litros por día, entonces realmente de ahí finalmente son eliminados a través de la diarrea. La estimulación completa, la capacidad total de secreción, puede ser hasta la pérdida de más de 10 litros o más de líquido al día. Al final, ¿de qué está compuesto las heces? Las heces está compuesto por 3/4 de agua y 1/4 de materia sólida. Ese cuarto de materia sólida está compuesto por un 30% de bacterias muertas, 10 a 20% de grasas, 10 a 20% de materia inorgánica y de 2 a 3% de proteínas, así como también 30% de productos no digeridos. ¿Ya? Este problema de los productos no digeridos generalmente son sustancias que no pueden ser procesadas por nuestro organismo, pero que pueden generar acidez y pueden generar algunos productos oncogénicos o cancerígenos para el colon. Las heces normalmente tienen un color pardo, que es determinado por la estercobilina y la urobilina, que son
derivados de la bilirrubina. Y el olor característico es consecuencia de la fermentación bacteriana de los productos que llegan al colon y van a variar dependiendo de la alimentación. ¿Listo? Muy bien. Bien. Terminamos por hoy, Luis. Ya, doctor. Una consulta. ¿Mañana a qué hora crees, doctor? ¿8 o a las 9? De 8 a 9:40 tenemos clases, ¿no es cierto? Sí. Ya. En ese horario, ¿ya? Todos. Ya, jueves y viernes también, ¿no? El jueves y el viernes también, ¿no? Ya, doctor. Vamos a ponernos al día, ¿ya? Está bien, doctor. A no ser que el día viernes lo quieran hacer virtual, ¿no? Eso tendría que... Se ponen de acuerdo. Ya, Pero doctor. mañana sí tenemos que cumplir con la universidad, ¿ya? Está bien. Mañana temprano entonces, Ah, de 8 a 9:40 todos. la práctica, mañana a las 6 todos, ¿sí? Sí, Virtual. doctor. La práctica es virtual, ¿ya? ¿Listo? Ya, doctor. Ok. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, doctor. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego.